Bienvenidos a un nuevo episodio de Santos en Entrenamiento, donde estamos enfocados en cómo podemos vivir mejor la Cuaresma. Hemos hablado sobre la oración, hemos hablado sobre la limosna y hoy hablaremos con nuestro grandísimo amigo, el Padre Juan, sobre el ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Cómo se hace? ¿Qué dice la Biblia sobre el ayuno? Y cómo el ayuno puede ser también parte de la vida y no nada más relegado a un tiempo litúrgico. Bueno, bienvenido, Padre, nuevamente. Gracias, China. Gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento. Un gusto estar aquí. Padre, una de las cosas que hemos estado hablando en Santo Entrenamiento y en otros lugares también, hablando sobre la necesidad de ver las prácticas de la Cuaresma como un estilo de vida, ¿verdad? Y no tan solo como algo que hacemos durante la Cuaresma, porque me parece que a veces lo que sucede es que hacemos un plan excelente de oración, hacemos un plan excelente de limosna o de ayuno, pero se acaba la Cuaresma y está el peligro de regresar atrás. Entonces, ojalá hoy podamos hablar un poquito sobre el ayuno y también sobre cómo se puede vivir en la práctica. ¿Cómo no? Bueno, yo te había elegido porque eres un alma extraordinaria en muchas áreas de la vida espiritual, pero especialmente en el tema del ayuno. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre el ayuno? ¿Por qué es necesario? Y quizás si hay anécdotas de los santos o algo que nos pueda animar también. Claro que sí. Los antiguos padres, ahora estoy pensando por ejemplo en San Isaac el Sirio, decían cosas como que para alcanzar la salvación era preciso tener un cuerpo, una práctica ayunante. En el sentido de que en la medida en que dominamos, controlamos, adecuamos el cuerpo para recibir el descenso del Espíritu Santo, pues más fácil ocurre eso. Me voy a explicar. Una persona se echa una buena comida, ¿verdad? Pero buena, grande en cantidad. Y después le invitamos a orar. Pues seguramente tendrá sueño, está cansada, se siente distante de Dios. Inclusive yo he escuchado personas que después de comer dicen, ay, siento que tengo como la cara llena de grasa, no sé. Bueno, lo que quiero decir es, se nota que hay una relación entre comida, vientre, como le decían los antiguos padres, y vida espiritual. O sea, es incompatible un vientre lleno, como le decían ellos, un estómago lleno, y un alma sosegada, dispuesta a la contemplación. Los sentidos físicos tienen su equivalente en sentidos espirituales. Entonces, supongamos que, y esto lo podemos llevar después al tema de la comida, pero supongamos que ponemos una música altísima, en el sentido del oído, ¿cierto? Una música altísima. Y que al terminar la música altísima, invitemos a esta persona a entrar en una profunda relación e íntima con Dios. Le será imposible, porque la mente, por lo que escuchó, quedará boom, 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 boom. Lo mismo ocurre con la comida. Entonces, en general, los cristianos de todos los tiempos, los santos, nos han enseñado que es necesario, vuelvo al principio que he dicho antes, es necesario tener un cuerpo ayunante, un cuerpo dispuesto al ayuno, para ir poco a poco calmando el ruido de los sentidos e ir despertándose a la relación noética, decían también ellos, ¿verdad? Para el descenso del Espíritu Santo sobre el alma anhelante de Dios. Una cosa interesante, leyendo también un poco los padres de la iglesia, a mí me sorprendió, mejor dicho, los padres del desierto. Me sorprendió mucho el link que ellos tenían entre la gula y la lujuria. Algo que nunca había pensado. Y también, bueno, la gula es uno de los 7 pecados capitales, pero ese link que quizá para muchos no es obvio, ese enlace entre la gula y la lujuria, ¿por qué están unidos? Porque quizás no es obvio para los que nos escuchan. Porque la gula, primero, y la lujuria son los dos pecados capitales inmediatamente relacionados a la corporalidad, ¿no? A lo sensible. Entonces, y son las primeras puertas de entrada. O sea, el diablo no va a tentar a uno que se inicia en la vida cristiana con el orgullo, por ejemplo, o con la avaricia.
¿Por qué? Porque lo más cercano, lo más inmediato, digamos, lo más fácil para una tentación es la gula y la lujuria, que son además las dos tendencias carnales, digamos, que causan un placer corporal más inmediato y digamos más rápido, o sea, es lo que está al alcance del cuerpo. Sí, sí, una cosa interesante también es que puede suceder que la comida, yo creo que quizás por ahí también entra el ayuno, puede tapar huecos, ¿verdad? Puede ser una manera de llenar vacíos. O sea, me siento sola, me siento triste, tengo ansiedad, y en vez de recurrir a la oración, recurro a la comida. bueno, porque así son todos los vacíos espirituales quieren ser llenados de alguna manera. Y las maneras inmediatas que presenta la sensibilidad humana no son la búsqueda, no es la búsqueda de Dios, sino al contrario, es lo que tiene más rápido. O sea, si una persona tiene un decaimiento o está ansiosa o está depresiva, lo inmediato es la nevera que tiene y abrirla y sacar de allí, no es ir a la iglesia, hacer silencio y rezar. Por eso es que la cuaresma, estos 40 días, están indicadas para un entrenamiento. Este programa que tú tienes, Entrenando con los santos en entrenamiento, es un entrenamiento para poder adecuarnos, para podernos acomodar a la vida del Espíritu. También hay que entender que el ayuno realmente, yo creo, me disculpan si ofendo alguna práctica que está siendo promocionada o tal, pero yo creo que el ayuno es una manera de vivir, debe ser una manera de vivir. Quiero decir, el ayuno no es, como está siendo informado por allí, un asunto que debe ser hecho en algún momento del año, por ejemplo, o un asunto para demostrarnos cuán fuertes somos. Entonces vamos a ver qué práctica vamos a hacer, hacemos una competencia y yo te voy a demostrar si yo amo más a Dios. Mira, es que a Dios no se le ama más si ayunas más o menos. Eso es importante que lo sepamos. O sea, el ayuno nunca fue visto por los padres de la iglesia como una manera de probar su amor a Dios. Fue una manera de vaciarse para que Dios tomara lugar en el alma, que son dos cosas distintas. Yeah. Nosotros no tenemos que probarle a Dios que lo amamos. Porque, a ver, si nosotros hacemos espacio por Él, le amaríamos más. Mejor dicho, nuestra relación con Él sería más pura y más adecuada. Esto no se trata de probarle a Él que le amamos. Esto se trata de que Él venga y resida en el alma. Pero mientras tengamos los sentidos físicos atiborrados de ruido, por eso yo creo que el primer ayuno que hay que hacer es ayuno de ruido, ayuno de sonidos. Es el primer ayuno que hay que hacer. Y después de ese ayuno tendremos que ver cómo nos hacemos un buen plan para el ayuno de comida, que es tan importante también. Es interesante eso de ayuno de ruido, porque dice eso, porque yo sí lo veo, lo puedo ver en mí a veces cuando uno está en la radio escuchando algo, y ojo, también puede ser espiritual, un libro, otra cosa, y no termina de asentar, hay mucho ruido también, entonces no hay espacio para Dios llegue. Pero quisiera que hablaras un poquito más de eso, para que quizás las personas no... ¿De qué están hablando? Bueno, los padres, en concreto, los padres en la Filocalia, que es una obra inmensamente reconocida en la tradición monástica, los padres de la Filocalia, ellos insisten en la necesidad de hacer silencio en todos los sentidos, hasta el punto que dicen que deberíamos ser capaces de quedarnos solamente con las Sagradas Escrituras como fuente de conocimiento. Y estoy de acuerdo contigo. Hoy, no solamente con las redes sociales, sino con la cantidad de información que tenemos, la fe se ha convertido en un asunto del saber, ¿no? A ver cuánto más debo saber. Y a mí me ha pasado últimamente aquí en la parroquia, porque estoy rodeado de sacerdotes. Tenemos una comunidad sacerdotal preciosa, profundamente bella, es un regalo de Dios. Y claro, son hombres sumamente inteligentes, ¿no? Cuando nos sentamos a comer y tal, yo los escucho hablando, ¿no? Y en una oportunidad tuve la tentación de sentirme que no sé nada, ¿no? Comparado a ellos, ¿no?
y lo consulté con un padre espiritual. Y lo que se me fue dicho en ese momento es que el conocimiento de Dios y de la fe no es para exponerlo como una manera de competencia o inclusive para alimentar el orgullo a ver cuánto sé, sino para crecer en nuestra intimidad con Dios. O sea, si ese conocimiento no me ayuda en mi crecimiento en la intimidad con Dios, es basura. ¿No? Aquello de San Pablo, todo lo estimo basura. Que alguien se sorprendería porque dice, pero padre, por favor, son cosas espirituales. O sea, ¿cómo va a decir eso? Bueno, pero es verdad. En realidad, ¿te acuerdas de San Pablo? Vuelvo. O sea, todo lo considero basura en comparación al amor de Cristo. O sea, no hay nada que se le compare. Entonces, si en mi vida hay alguna situación, alguna relación, algún conocimiento, alguna experiencia de fe que no me lleve inmediatamente a Dios, no sirve. Hay que quitárselo. Mira, es interesante porque los padres del desierto, bueno, de la vocación ermitaña en general, ¿no? Puede sonar, puede verse desde fuera como este hombre, esta mujer, está huyendo de su responsabilidad, ¿no? No sé, la responsabilidad que sea. Pero es que la primera responsabilidad, y yo lo decía en estos días en un cursillo de cristiandad, la primera responsabilidad es la salvación del alma. La primera. Entonces, cada uno tiene su propia vocación. El casado, la consagrada, el sacerdote, el monje, cada uno tiene su propia vocación. Tiene que garantizarse la salvación de su propia alma dentro de las herramientas que tiene, ¿verdad? Y nunca dejará de ser suficientemente radical dentro de su herramienta, dentro de su vocación, para poder garantizar la necesidad imperiosa del descenso de Dios sobre el alma. Mira, es que lo vemos por encima. En la primera página del Génesis dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Pero ¿qué imagen? Si la hemos perdido totalmente. O sea, yo corporalmente no soy imagen de Dios. Lo que es imagen de Dios es mi alma. Pero mientras no cuide yo la imagen de Dios que debe recibir el alma, es como si Dios abandonara el alma. ¿Me explico? Porque estamos viviendo, tú lo dijiste una vez hace años, o sea, ¿qué es un cuerpo sin alma? Es un cadáver. Somos cadáveres ambulantes realmente. Zombies, literalmente. Porque el alma está muerta para Dios, porque hemos acostumbrado a vivir en pecado. Entonces, la llamada de purificación de la Cuaresma es nos distanciamos del pecado, nos vaciamos de nosotros mismos, morimos a nosotros para llenarnos de Cristo y Él vive en nosotros. Y es lo importante, porque lo estabas diciendo ahorita, es crear espacio. Es crear espacio. Entonces, claro, yo creo que mucha gente tiene la idea del ayuno nada más como algo penitencial, una mortificación, como decir, una manera de mostrarle a Dios, pero realmente es crear un espacio para que Dios pueda entrar. Y son dos cosas distintas, porque mientras más duro, mientras más me duela, no creo que eso, es mientras más espacio haga. Entonces, como decía, el ayuno corporal sí, por la esclavitud de los sentidos, pero de los ruidos, de todo aquello que te distrae también. Y ahora volviendo un poco al ayuno de la comida, en las Sagradas Escrituras vemos continuamente, y por eso es que no deja de ser una desviación lo que nos están presentando en la actualidad, sobre todo en el occidente cristiano, vemos continuamente en la Escritura y en los padres antiguos el ayuno siempre como un camino, una posibilidad de abrirse a la presencia de Dios. Te voy a poner un ejemplo. El Señor dice en el Evangelio sobre los espíritus inmundos, dice solamente con ayuno y oración. Hubiera podido decir solamente con oración, pero no lo dice ayuno y oración. ¿Y por qué ayuno? Porque el ayuno me abre. Vuelvo a repetir, suena esto como muy repetido. Me conecta, bueno, el ayuno y la oración, con Dios, ¿verdad? Cuando yo estoy en presencia completa de Dios, cuando yo soy amigo de Dios, cuando estoy en gracia de Dios, el diablo no puede hacer absolutamente nada conmigo. Puede rondar, puede dar vueltas, pero no puede hacer nada conmigo porque Dios reina en mi vida. Pero eso lo vemos continuamente en las Escrituras.
O sea, el ayuno de Daniel, el ayuno de Esther, el ayuno de Elías, el ayuno de Moisés, el ayuno de Abraham, todos los ayunos que vemos en la Sagrada Escritura siempre están en relación para el encuentro con Dios y nunca para probarle a Dios si soy fuerte. Y quiero hacer pausa y hablar ahí un segundo, porque el ayuno está en todos lados en la Biblia, ¿no? En todos lados. Y por cierto, es una práctica espiritual muy importante que hasta otras religiones también lo asumen como parte de su fe, ¿no? Pero lo vemos ahí, decía, Moisés ayunó por 40 días antes de tener la revelación de Dios de los 10 mandamientos. Elías también, Jesús también, para prepararse. Acaba de decir ahorita la reina Esther, tenía un encomendado de Dios bien grande y pide ayuno, ¿no? David también. Todas estas personas que a lo largo de la historia el ayuno es parte integral de su vida. Y me da risa porque a veces, el otro día estaba dando un retiro y hablaba del ayuno, de la necesidad del ayuno, y hablaba que Jesús dio en el Sermón de la Montaña, él dice lo siguiente: cuando ayunen, cuando recen, cuando den limosna. No dice si ayunan, si rezan, si dan limosna. ¿Cuándo? Se supone que lo vamos a hacer. Y cabe destacar que él está diciendo esto a la gente. Él no le está diciendo esto a los sacerdotes porque no existían, ¿verdad? A la gente normal. Y él no lo está diciendo en un tiempo de cuaresma, porque la cuaresma no existía. O sea, él le está diciendo esto es una parte de la vida normal para poder crear el espacio de Dios, que me parece sumamente importante. Y padre, una cosa que es importante también es saber, por ejemplo, el tema de la oración, decías que hay que hacer ayuno de los ruidos. Y claro, no es fácil porque tenemos tecnologías que nos distraen, que están hechos literalmente para distraernos. Pero no creo que la gente se da cuenta de eso en la comida. La comida ahorita, hay comida, esta cultura gourmet, ¿verdad? La cultura de la comida, los aditivos que se le ponen, todas las cosas para esclavizarnos también. Entonces, yo creo que también eso hay que entender, que también hay una industria detrás para mantenerte esclavizado. Entonces, es también, una vez lo decía, no es tan solo ayunar, sino cómo se puede mortificar uno en cada comida. Una vez decía cuál es la necesidad de ponerle salsas riquísimas a las ensaladas o cosas que no hemos acostumbrado por solo darle placer al paladar cuando realmente quizás no son necesarios. Entonces podemos hablar un poquito quizás cosas concretas que se pueden traer, cómo podemos hacer el ayuno, cómo se puede vivir en cada comida, qué cosas podemos estar atentos al comer y eso que nos pueden ayudar a crear ese espacio, a lo práctico, ¿no? Tú dices como cosas prácticas de cómo hacer el ayuno. Sí, de cómo hacer el ayuno, porque quiero regresar al otro punto, que muchas veces estas cosas tienen muchas cosas aditivas, que no son necesarios, que lo único que son para placer. Fíjate, estamos en una cultura de aditivos, ¿no? Estamos en una cultura de adornos. Puede ser que sea realmente la tendencia, una tendencia, digamos, espontánea, no sé si del ser humano, ¿no? Pero bueno, en todo caso son adornos. O sea, quisiéramos disfrazar la realidad para que se nos presente distinto a lo que es. Tú dijiste de la ensalada. Tú tienes una ensalada, ¿verdad? Y en la ensalada tenemos que ponerle un dressing, que dicen aquí, ¿no? Una salsa. Entonces le pones la salsa. Entonces aquello deja de saber a la verdura, ensalada, lechuga, lo que sea, y ahora sabe al dressing. O sea que realmente la lechuga, por el ejemplo de la ensalada, se convierte en un vehículo para que el dressing llegue a mi boca. Sí. O sea, porque lo que estoy comiendo es dressing. Sí, sí. ¿Ok? Entonces, es una pantalla, porque la pantalla quiero decir, es un disfraz. El disfraz es porque la persona que se está comiendo en ensalada dice, esto es completamente saludable. Estoy comiendo saludable porque es una ensalada. Pero es mentira, porque 2 cucharadas del dressing, o no sé cuánto, tiene 200 calorías. Entonces, no es verdad que eso es saludable. ¿Ok? El otro día yo fui a un lugar a comer y, ¿sabes? A veces ponen las calorías. Todas las ensaladas tenían más de 1000 calorías. ¿Es verdad? Entonces tú dices, bueno, no es verdad que la ensalada es más saludable. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a disfrazar. Yo creo, y todos me van a aplaudir porque estoy comiendo una ensalada y estoy haciendo un sacrificio, pero no es verdad. Entonces, en esta cultura como es de mentira,
estamos completamente engañados. Estamos engañando los sentidos espirituales, ¿verdad? Para que se crean promocionados por mi buen acto de la ensalada y realmente sigo hundido en el mismo hueco. Pero bueno, en todo caso dice, por ejemplo, Santa Hildegarda, en el siglo XI, recomendaba que se le echara vinagre a la ensalada, pero no era para disfrazar el sabor, sino porque era más saludable para el cuerpo recibir una ensalada que estaba protegida, digamos, de algunos microbios y tal, bacterias propios de las verduras. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Entonces, el ayuno, en este sentido, dice, bueno, vamos a quitarle el dressing. Bueno, sí, deberíamos quitar el dressing, pero es que de entrada nadie debería echarle dressing a la ensalada. ¿Me explico? Yeah. Pero no como ayuno, sino es porque hemos dicho que es un disfraz a la realidad. ¿Y por qué queremos disfrazar la realidad? Ahí es que la ven natural como es, ¿no? Bueno, creo que por allí va la cosa con respecto a las cantidades de sal que le echamos a la comida. Mire, ¿no te das cuenta que muchísimas, la inmensa mayoría de las enfermedades que padece la gente hoy tienen su causa en la comida? Aunque la gente no va a pensar que lo que está diciendo es verdad. Bueno, entonces, ¿por qué hay tantos problemas de salud? Bueno, porque le estamos dando al cuerpo unos excesos de aditivos que no necesita. Y el cuerpo básicamente lo que está diciendo, no me deje eso. Y el alma está completamente divorciada de Dios, porque el cuerpo no acogió, no se transformó en el verdadero templo sagrado que debe ser para el alma. Entonces, bueno, en todo caso habría que ver toda la cantidad de cosas. Yo no estoy diciendo que no hay que echarle sal a la comida, pero lo que estoy diciendo es, o algún aditivo, lo que estoy diciendo es que hay que irse poco a poco distanciándose. Por ejemplo, el tema de los líquidos, ¿no? Tú tomas, para comer, bueno, se toma un líquido, ¿no? Pero ¿por qué el líquido tiene que venir disfrazado? ¿Por qué no puede ser agua ese líquido? Y entonces le echamos... Oye, porque todo esto es placer, claro. Porque yo quiero el placer, yo quiero comer, quiero ser rico. Pero el mayor placer, China, y los que nos escuchan y nos ven, el mayor placer es vivir en presencia de Dios. No hay mayor placer para el ser humano. Mira, este anhelo profundo de eso que tú dices placer, ese anhelo de que cuando te sientas en la tele y te quieres comer unas palomitas de maíz, ese placer, ese urge, dicen se dice en inglés, esa tendencia, ¿cómo se dice? Ese impulso a complacer los sentidos, es una alarma de lo que profundamente anhelo, que es estar en Dios, ¿no? Que es estar en Dios. Mi anhelo es estar en Dios. Mi anhelo es vivir en su presencia. Yo he sido hecho a su imagen, pero los sentidos me engañan. Entonces, yo me como las palomitas de maíz y siento mi barriga llenísima. Y ahora ya quiero dormir y se me olvida ver la película. O no sé, ¿entiendes? O hablando de las palomitas de maíz, ¿por qué no me las como sola y le tengo que echar mantequilla? O sea, siempre hay algo que me está disfrazando. Y esto es un engaño. Y es un engaño de la industria alimenticia, es un engaño de la publicidad. Y yo creo que tenemos que ir tomando más conciencia. No solamente comer más sano porque es mejor para el cuerpo, es que comer más sano porque es mejor para el alma. Me encontré el otro día una señora que me dijo, yo no como eso porque me hace daño. Y le dije, ok, ¿te hace daño tienes alguna enfermedad? No, es que me hace daño a mi alma, ¿no? Entonces aquí va la línea. Y es verdad, porque yo creo que a una parte hay comidas que uno sabe que uno no puede resistirse. Entonces, es verdad, le hace daño al alma y tanto será que el comer de más puede hacerle daño al alma, que es uno de los pecados capitales, la gula, ¿verdad? Entonces, esa tendencia de entender eso también. San José María Escrivá, un santo que me fascina, bien práctico, él tenía cosas concretas con respecto al ayuno de la comida. Y él decía que a cada plato de comida hay que ponerle una cruz, es decir, mortificarse en cada comida. Y la manera que él lo hacía era espaciando, por ejemplo, cuántas veces se toma bebida durante lo que estaba comiendo. No hacía comentarios. A mí me cuesta eso a veces. Aunque, por ejemplo, voy para una casa y uno dice, qué rico la comida. Pero ese, qué rico, wow, como que ese de más, poco exagerado del placer de la comida, ¿no? Él decía, no hay que hablar de eso. Y él dice una cosa bastante interesante que lo quería leer. Dice, sí,
el día que te levantes de la mesa sin haber hecho una pequeña mortificación, has comido como un pagano. Y es bastante duro, ¿no? Decir, no, en cada vez él decía, sírvete un poquito más de lo que menos te gusta y un poquito menos de lo que más te gusta. Y estas son mortificaciones que la gente no se va a dar cuenta, porque creo que también, padre, en esta época ahorita de la cuaresma hay la tendencia a hacer cosas radicalísimas que no tienen ninguna intención de seguir. Y yo le tengo miedo a eso, ¿sabes? Yo eso lo he enseñado por muchas oportunidades. Yo no sé cuánta gente mire este programa y espero que les haga bien. Pero cautela con el ayuno de 40 días a pan y agua. Yo entiendo que hay gente que lo promueve por las redes y dice que esta es la única manera, que tal, que sí. Cuidadito. Los padres del desierto, que son los atletas de la vida espiritual, ellos insisten que todo con moderación. Entonces, a mí eso me preocupa porque nunca hacer un ayuno sin previa consulta con tu padre espiritual, con tu confesor, con tu padre espiritual. ¿Por qué? Porque puede ser también una tentación para el orgullo. Mira, llevo 30 días. Yo me acuerdo una vez, yo hice un ayuno largo y mi padre espiritual, cuando iba como por la mitad, me dijo, se acabó, no lo vas a hacer. Y yo estaba como que, wow, qué bueno, aquí voy y tal, justamente por eso. No, se acabó, se paró el ayuno. O sea, es peligroso porque al diablo le encanta eso. Vamos, que tú puedes, 40 días. Y después vamos a ver cómo te echas. Y claro, al final, yo lo comentaba también, al final lo que sucede es que se termina la cuaresma y no va a ser una práctica que vas a seguir, no vas a seguir el resto de la vida ayunando pan y agua. Yo creo que el ayuno pan y agua es recomendable con tu director espiritual, con las moderaciones necesarias, con la alimentación y viendo tu estado de salud. O sea, con mucho cuidado, ¿no? Pero ¿para siempre o, por ejemplo, yo no, sé que puede ser 40 días, puede ser 40 días, pero tiene que ser acompañado, siempre consultado. Puede ser que sea todos los miércoles o todos los viernes. Yo me acuerdo de un señor que trabajaba poniendo techos y entonces hacía ayuno a pan y agua los viernes y ese día había mucho sol porque era verano. Y me dice, oye, es que tenía un dolor de cabeza. Pero yo aguanté todo el dolor de cabeza montado en el techo. Bueno, y si te hubieras caído en el techo por el ayuno o sea, todo con moderación. Se trata de que Dios venga y descienda sobre el alma. No se trata de que te enfermes y termines en el hospital porque no comiste suficiente. Pero es que nos gusta saber que estamos haciendo cosas heroicas y hacer cosas que nadie se da cuenta cuesta. ¿Sabes? Sí. O sea, digo, cuesta decir, ay, voy a saltarme una comida. Es verdad, pero es que entendamos que la vida cristiana no es una competencia de velocidad, es una competencia de resistencia. Y esto es para toda la vida. Lo que hay que crear son hábitos. O sea, la cuaresma lo que tiene que ayudarme es a crear hábitos de oración, de ayuno y de caridad o limosna. Entonces, si el ayuno no es parte de mi vida, para que Dios se hospede en mi alma, esto no funcionará. Ahora, el otro tema es que también en el occidente cristiano nos hemos inventado una cosa que no va en línea con los padres de la iglesia, y es que, bueno, vamos a conmutar. En lugar de ayuno, voy a hacer una obra de caridad. No, es que haces el ayuno y haces la obra de caridad. Sí. ¿Me explico? O en lugar de ayuno, hago otra cosa. Es como que yo dijera, bueno, en lugar de misa o domingo, voy a hacer otra cosa y me la invento. Esta práctica es impensable en la vida espiritual, digamos, del cristianismo antiguo. Y a mí me preocupa porque lo que ha hecho esto es irse acomodando. Nos vamos acomodando y vamos consiguiendo dispensas. Tengo permiso para esto, permiso para otro. Y al final no haces nada, ¿no? Tú sabes que una cosa que habría que pensar también es que la gente es muy capaz de hacer ayunos y hacer sacrificios grandes, no necesariamente por Dios. Es decir, conozco muchas personas que hacen dietas estrictas, que está bien, o ayunos de líquidos o cosas y tal, por un bien de salud, que no digo que esté mal, pero quiero decir, a veces somos capaces de hacer cosas por otro sentido y no necesariamente por Dios, ¿verdad? Podemos despertarnos tempranísimo para ir al gimnasio a hacer 1000 cosas, pero tú le dices a una persona y despierta un poquito antes para rezar y lo ven raro, como que para Dios no, pero para las otras cosas sí. Entonces, quizás ahorita decir, ok, ¿qué práctica puedo hacer o continuar que cuando se acabe la cuaresma, esto va a seguir? Bueno, tú dijiste ahora, ¿no? Puede ser reducir cantidades de comida,
quitar sabores añadidos, comidas más simples, menos elaboradas, comer menos afuera, en restaurantes, aquí en este país que eso es tan común, tomar más agua que bebidas refrescantes, menos postres, por ejemplo, menos dulces. Yo creo que eso, ¿no? Creo que eso pudiera ir ayudando un poco. Ya te decía, algunos días puede ser a pan y agua, saltarse una comida. Yo creo que cada uno tiene que ir buscando la manera que más se le adecue y repito, tiene que ser consultado con su padre espiritual, su confesor, que sepa de este tema también, ¿no? Que sepa que te puede ayudar, porque claro, si yo voy a donde digamos, un acompañante espiritual y me dice, no, eso no es necesario, bueno, ya sé que por ahí eso no me va a ayudar, ¿no? Porque sí es necesario, si no el Señor no lo hubiera dicho en las Escrituras, ¿no? Bueno, sí. No, y también pensaba en otra manera de ver el ayuno. Sabes que una de mis santas favoritas es la Madre Teresa de Calcuta. Y ella, no es que ella hablaba del ayuno también como una especie de solidaridad. Es decir, a veces se nos olvida que tenemos por sentado que vamos a comer 3 veces al día o 3 veces al día más 10.000 snacks entre tanto, pero hay gente que no tiene esa posibilidad. Entonces ella hacía este link de que ella siempre en los días encontraba, se maravillaba que la gente pobre era muy capaz de sacrificarse a nivel de ayuno para ayudar al otro. Y ha dado un ejemplo de un niñito que tenía nada más 9 años y ella habló de esto precisamente cuando se ganó el premio Nobel, habló de esto, ¿no? Y habló de un niñito que se enteró que los niños de la Madre Teresa de Calcuta no tenían azúcar. Y el niño se sorprendió y le dijo a su mamá, no voy a comer azúcar durante todo este mes y voy a guardar ese azúcar para hacerlo a los niños, ¿no? Y un niñito de 9 años decir, yo voy a dejar de comer algo porque sé que hay otros que no tienen. Entonces esta especie de ayuno que también me hace solidario con otros. Y no tan solo el dinero, voy a dar dinero para lo que... Sí, el dinero quizás te cueste, pero quizás esto puede ser una práctica, durante estos 40 días no voy a comer tal cosa, no voy a hacer tal cosa y ese dinero también ayudar a personas que tengan necesidad, porque bueno, quizás algunos de nosotros sí hemos pasado necesidad de joven, pero ya aquí en los Estados Unidos más bien uno lo ve, ¿verdad? Más bien empezamos a engordar. Y no, es decir, cómo el ayuno también nos puede poner en presencia de Dios, obviamente, pero también en presencia ante la necesidad de los demás, sí. Que creo que es algo importante, ¿no? Estaba leyendo una estadística por aquí y decía, estoy tratando de encontrarlo otra vez, pero bueno, decía algo que más o menos en los Estados Unidos se gastan 5 millones en ayuda alimenticia para la gente pobre todos los días. Entonces, bien sea con estampas de comida, lo que sea. 5 millones, que suena bastante, ¿no? Diario. Pero son más de 109 millones que se gastan todos los días en dietas, en distintas cosas. Entonces, wow, qué interesante. O en botar comida. Bueno, eso es otro tema que iba a sacar ahorita, ¿no? Pero puedes decir 109 en dieta. O sea, tienes un poco de gente que, porque tienen demasiada comida, están gastando dinero para que le ayuden a comer menos y hay gente que no tiene. Vamos a hablar de ese tema también. El tema del ayuno también y solidaridad tiene que ver con botar comida o comer lo que se pone en el plato. Pues háblanos un poquito de eso porque eso es muy importante. Yo creo que lo de botar comida es porque vivimos en un mundo de abundancia y nos hemos vuelto completamente insensibles a la necesidad del otro. Fíjate, cuando hay alguien que tiene necesidad, yo voy al mercado, compro la comida y se la doy a la persona que tiene necesidad. Y me siento como lo ayudé, ¿verdad? Pero no me afectó en lo absoluto. ¿Ok? O sea, es completamente ajeno. El dolor del otro es completamente ajeno a mí. Ahí está, ya le resolví su problema. Entonces, cuando llego a la casa, igual boto la comida porque tengo, o sea, vivimos en una abundancia. Mira, yo me temo cómo va a ser el juicio final, porque a Dios le dolerá, yo supongo que, no sé cómo le dolerá esto muchísimo, ¿no? La manera como somos indiferentes al dolor del otro y la manera como nos hemos crecido en un orgullo. O sea, tú vas a los restaurantes y la práctica es la mitad del plato va a la basura. Uh-huh. Y la gente dice, pues que yo pagué por eso. O sea, es un orgullo, digamos, cultivado por esta soberbia que da el dinero, ¿no? O sea, yo compré, es mío, puedo hacer lo que quiero.
Y bueno, el Papa Francisco ha hablado muchísimas veces de la cultura del descarte, ¿no? O sea, si somos capaces de matar a un bebé en el vientre de su mamá, somos capaces de hacer cualquier cosa, ¿sabes? O sea, eh, sí, botar comida a la basura de la comida es lo de menos comparado a matar al bebé en el vientre de la mamá. O sea, y además nos hemos vuelto completamente insensibles a esta realidad. Y a mí me preocupa enormemente porque tú ves en el seno de la familia cómo esta insensibilidad sobre la necesidad del otro crece, ¿no? ¿Cuántos papás, por ejemplo, le dicen a la mamá, déjalo, que es joven, déjalo que crezca, déjalo? Y bueno, déjalo es que está en pornografía, déjalo es que está en droga, déjalo que es un desordenado, déjalo es que llega tarde en la noche, déjalo que es un grosero, déjalo que es un niño y está con otro niño, o una niña con otro. Déjalo. Entonces ese déjalo, ese permisivismo que lleva a la destrucción total de la persona, nos ha vuelto completamente individualista y egoísta. O sea, este es mi mundo, tú me dejas a mí hacer lo que yo quiera, entonces tú haces lo que quieres. Y por eso es que el papá dice, déjalo, porque entonces puede ser borracho, déjalo, porque puede ser mujeriego, déjalo, porque puede ser una chismosa, déjalo, ¿sí me explico? Sí. Y claro, todo esto es una consecuencia del distanciamiento de Dios. Y cuando nos distanciamos de Dios, con la falta de estas prácticas que hemos hablado, pues empezamos a justificar el pecado libremente. No, y es muy importante eso, porque desde chiquito, quiero un caramelo, toma, quiero una cosita, toma. Y claro, después eso es difícil de reeducar cuando la persona sea grande, ¿no? Y el tema, eso de botar la comida, también decías que no te afecta el dolor del otro. La Madre Teresa hablaba que ella fue a visitar a una mujer hindú que se estaba muriendo de hambre, muriendo. Y le trajo un saco de arroz y vio que la señora sacó la mitad y dijo, no, pero tranquila, no tenés que guardar la mitad, o sea, come, que yo mañana te traigo más arroz. Y yo, no, es que mi vecina está muerta de hambre también, le voy a dar la mitad. Esa conciencia de saber la necesidad del otro y que te afecte, decías, ¿no? Sí. Es totalmente ido. Pero bueno, padre, los viernes de Cuaresma se ayuna, ¿no? O sea, se hace abstinencia de carne. Y creo que es importante decirlo, espero que lo sepan, carne no es nada más la carne roja, ¿no? Una vez fui a un grupo de oración y tenían pollo frito un viernes y yo, ¿saben qué es viernes de Cuaresma? Sí, no estamos comiendo carne, pero estamos comiendo pollo. Sí, bueno, sepamos que si se dice que es carne roja, y roja no por el color de la carne, exacto, sino por el calor de la sangre del animal, ¿no? Entonces, el pollo es el cerdo, es el carne, la vaca, ¿no? Sí, eso es bien importante. Sí. Sí, y, o sea, está, quiero decir, la abstinencia es que dejas de comer una cosa, las carnes no vienen. Sin embargo, yo creo que la gente se sorprendería saber que la práctica es, o sea, no la práctica que sugerimos, la práctica es que no se debe comer carne todos los viernes del año. Pero han habido de esto que hablas, una dispensa, decir, bueno, puedes comer carne si lo cambias por otra cosa, pero la gente escucha ni carne ni la otra cosa y no hacen nada. Claro. Pero en teoría es, o sea, en teoría y en práctica es carne ninguno de los viernes del año. Exactamente. Y el ayuno ya viene más concreto el miércoles de ceniza y el viernes de Cuaresma, que no es tan solo ¿qué dije? Viernes de Cuaresma, perdón. Viernes Santo, que son días también de ayuno. Okay, que ahí bueno, realmente nos han puesto todo al mínimo. Sí. Realmente entre 365 días tenemos solo 2 días de ayuno. Sin embargo, otras iglesias católicas de otros ritos, como los coptos, como los bizantinos, como los rusos, tienen muchísimos más días de ayuno que nosotros, ¿no? Y lo hacen muy bien. Entonces, qué sé yo, una época donde no queso y después no pescado, obviamente no carne y nada de eso. O sea, prácticas muy establecidas de ayuno. Pero repito, yo creo que en el occidente nos hemos vuelto tan laxos y por eso es que vivimos una carencia de Dios tan enorme, ¿verdad? Porque vivimos para el vientre realmente. Sí, una vez escuché, creo que era el obispo Barron, decir que o él o alguien fue a visitar a uno de estos países árabes durante Ramadán y decía, wow, cuando tú te vas al aeropuerto,
se siente el ayuno, porque en Ramadán no comen ni toman absolutamente nada desde que se pone el sol hasta que sale el sol. O sea, sale el sol hasta que el sol no se ponga, no comen nada. O sea, están hablando de 12, 13 horas sin comer ni beber absolutamente nada, todos. Y no son católicos, no conocen al Dios verdadero, y nosotros que lo conocemos. Ya. Qué triste. Pero, sí, qué pero triste. bueno. Sí, qué triste, no, pero él decía algo interesante. Él decía, se sentía en el ambiente la oración. Y le decía, yo me pregunto si alguien viene de Cuaresma para acá, para los Estados Unidos, si siente ese ambiente de oración. Y en realidad no, porque no lo sabemos vivir. Bueno, pero tenemos que ver cómo nos ponemos las pilas entonces. Sí, tenemos Y entonces tenemos que organizar un plancito, todavía estamos a tiempo para la Cuaresma, donde incluya la oración, el ayuno y la limosna. Y el ayuno bien discernido, bien pensado, bien rezado, que tengamos criterios clarísimos, el criterio claro de que lo hacemos para unirnos a Dios, vaciarnos de nosotros mismos y dejar que Él entre. Esta mañana hacíamos alrededor de la mesa de nuestra reunión aquí en la parroquia y estaban dando ejemplos de ayuno. Y entonces alguno decía, bueno, no aire acondicionado, o no calefacción, o baño de agua fría, o el agua templada y no tan caliente. Bueno, hay cositas, ¿no? Para ir mortificando también los sentidos y dejando que Dios descienda su presencia completa y venga a habitar en nosotros. Y yo creo que eso es importante, que los tres pilares, si uno lo ve como una silla, es importante, ¿no? Porque ojalá podamos buscar una manera que la oración, el ayuno y la limosna van juntos. O sea, por ejemplo, te salta una comida, pero ese tiempo, esos 20, 15 minutos que hubiese usado para comer, rezas. Y quizás la comida que te saltaste y de que ahora estás rezando, utiliza ese dinero para dar limosna. O sea, es decir, estas son prácticas que tienen que ir creciendo también. Y en realidad cuando uno ve la vida de los santos también se da cuenta que eran personas que practicaban lo que decían, ¿no? No tan solo San José María Escrivá, pero la Madre Teresa o muchos santos que han tomado una decisión radical. Tengo una persona cerca de mi vida también que tomaba alcohol, no te estoy hablando de alcohólica ni nada, no, pero decidió, ¿sabes qué? Esto puede ser una ocasión de pecado. Más nunca, no estoy hablando de Cuaresma, sino se dio cuenta, esta bebida me hace daño, y no tan solo de vez en cuando, sino me hace daño, y lo dejó para siempre. Entonces quizás este momento de decir, oye, hay cosas de comida que, no estoy hablando que sea alcohol, pero cosas más concretas que quizás uno puede decir, oye, ¿será que puedo ponerlo en días particulares o decir sencillamente no son necesarios, ¿no? Entonces, ¿hay algo más que quisiera hablar sobre el ayuno, la importancia, o algún santo que le venga en mente, o algún ánimo, como decía, que podemos tener? Sí, bueno, acabo de decir, no sé, yo creo que hay que tener un plancito, hay que darnos cuenta que Dios quiere morar en nuestra vida y quiere tomar lugar en nuestra vida, pero requiere de nuestra atención. Tenemos que volver la mirada a Él, y para volver a mirar a Él tenemos que quitarla de nosotros mismos. Padre, esta relación entre los sentidos espirituales y los sentidos físicos quizás nos pueden ayudar. O sea, cuando uno hace ayuno, pues le da hambre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso nos puede llamar hacia el hambre de Dios? O sea, ¿cuál es esa relación? Sí y no. Realmente, el ayuno bien hecho no debería producir hambre. Ok, explícame. O sea... porque no es ese el punto también, como que sentir vacío también. Sí, pero no vacío del hambre que te da el tembleque, ¿no? Sino, decían de un padre que le sugirió a uno a un padre del desierto, que le sugirió a uno hacer ayuno. Y estaba haciendo ayuno. Y entonces preguntó, ¿y sentiste hambre durante no sé cuántos días que tuve ayuno? Y dice, no, al principio un pequeño deseo de comer. Estaba entregado a la oración. O sea, realmente por eso es que conocemos, tú decías ejemplo de santos, hay varios santos en la historia de la iglesia que solamente comulgaban. Sí, increíble, ¿verdad? No es increíble, es posible, porque cuando Dios es el alimento del alma, entonces lo llena todo. ¿Entiendes? O sea, nos parece increíble porque estamos demasiado apegados a lo sensible, a lo físico, pero cuando Dios toma lugar ya no sientes hambre, porque es verdad, el ayuno está asociado y se ha asociado durante mucho tiempo
al sacrificio, a la penitencia. Pero es que el sacrificio y la penitencia realmente son por un corto tiempo, digamos. O sea, después tendrás una vida penitencial, porque no te está dando el deleite de los sentidos. Pero es que el mayor deleite es el de vivir en presencia de Dios. Es que somos también animales de costumbre, ¿no? Es decir, ya cuando empiezas a hacerlo rutinariamente, ya no necesitas de ello. Si dejas de comer pan o de arroz o la tortilla o la soda, pues llega un momento que te haces completamente indiferente de eso, ¿no? Y vives completamente vaciado de ese asunto. Y entonces puede decir uno, bueno, ya no es una penitencia, sí, ya no es una penitencia, vives completamente indiferente a eso y ahora luchas con otras pasiones. Sí, yo creo que también el punto, lo decía ahorita, no es tan solo sentir hambre y eso, sino quizás la libertad. Decías que un cuerpo menos pesado, me imagino, lo que me vino a la imagen es un pajarito gordito que no puede ni volar, ¿no? Entonces, mientras más liviano, pues más alto puede volar. Entonces, quizás eso es lo mismo que una manera de pensar. También el ayuno, un amigo que es muy espiritual decía eso, también el ayuno de lo necesario. ¿Qué es lo que realmente necesito? Hay tantas cosas que uno mantiene por si acaso necesito tal cosa, por si acaso decir, no, lo único necesario que nos diga María con Marta y María es Jesús. O sea, como en la comida irnos quitando lo necesario, quizás como en la vida ordinaria quitarnos de tantas cosas que nos sobran y que nos distraen, y quizás también los ruidos es un aspecto importante también. Qué bueno, Padre, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya ni sé cuántos programas hemos hecho, y antes el Padre también tenía programas en Radio María. Gracias por su tiempo y por este tiempo también para hablar sobre el ayuno. Bueno, lo esperamos la semana siguiente, donde continuaremos esta serie sobre la maravilla de la Cuaresma y cómo esto nos tiene que ayudar a vivir aún más en gracia y aún más llenos de Dios. Padre, antes de irnos, ¿podría hacer una oración final, por favor? Que Dios descienda su mirada sobre nosotros y nos dé su paz. Que nos ayude a vivir íntimamente unidos a Él y que sea siempre la razón y el centro de nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esperamos que esta semana ya se pongan a pensar qué van a hacer para el ayuno. Recuerden la necesidad de la oración. Y eso sí, si están buscando una manera de hacer limosna, pídreselo, es verdad, pero aquí mismo en Radio María lo pueden hacer. Pueden pertenecer a lo que se llama el Libro de Oro, que significa que dan una donación mensual que sostiene esta obra. Lo hemos dicho muchas veces, aquí somos voluntarios, pero la misión de Radio María expande. So, quizás puedes decir, sí, yo puedo dar $30 al mes o $20 al mes para ayudar a la causa de Radio María. Una manera bella de también hacer limosna, ayudar a la causa de Radio María, que es literalmente evangelizar, especialmente a aquellos más necesitados que a través de una aplicación están en una cama, en un hospital, pero les pueden llegar a estos programas. Así que lo esperamos la semana que viene. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. Ser un espejo en el que tu reflejo puedas mirar.